por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como a las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿qué dice? Y sin movernos de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Ya el pastor, ha orado. Vamos a iniciar y para modo de introducción, recordemos que Pablo estaba en una cárcel. En la cárcel le escribió a 3 iglesias, ¿recuerdan? A 4 iglesias, ¿recuerdan a cuáles? A los colosenses, exactamente. A los colosenses, filipenses, a Filemón, ¿cierto? Y a los efesios. Había un líder, ¿recuerda quién era el líder? Era Epafras, este líder que habló y que habló a esta comunidad de los colosenses. Estos 2 capítulos que estamos viendo, el capítulo 1 y el capítulo 2, es doctrinal, es sumamente teológico, así que prestemos atención a lo que nos quiere hablar Dios. Siendo un recuento de lo que nos hablaba el pastor hace 8 días, él nos hablaba que Cristo es el único, ¿cierto? Que no hay nadie como nuestro Señor Jesús. Él es la imagen invisible, el primogénito de toda la creación. Él creó todo lo visible y lo invisible. Él crea y une y junta todas las cosas. Él es el primero y el único. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él es el preeminente, o sea, el sublime o superior. Y Él es la totalidad de Dios. Él es nuestro Dios. Él está en la plenitud. Recordemos que Colosenses, en esta iglesia de Colosenses habían profetas que estaban rebajando o quitando el sacrificio de Cristo y le estaban añadiendo cosas para complementarlo y quitándole su divinidad. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y acá quise encontrar, siguiente, Luisa, por favor, el resumen de la salvación y el por qué Cristo muere en la cruz. Hoy es un día esta semana que nos habla de la Semana Santa. Bueno, para nosotros todos los días son santos, ¿no? Y mira que acá nos hablan de 5 palabras que yo sé que ustedes las han oído o las han estudiado. La primera es que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Bueno, es el acto por el medio Dios declara sin culpa inocente a un pecador que se arrepiente. Abra su Biblia en Romanos, deja ahí una señal en Colosenses y habla en Romanos 5:1. Y voy a leer, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente palabra es la redención. Trata con la raíz. Es el pago que hizo Cristo en la cruz y con lo que pagó, que fue con su sangre, ¿cierto? Para liberarnos de la esclavitud ¿de qué? Del pecado. Miremos primera de Pedro 18:19. Y dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. ¿Cierto? La redención, Él pagó por nosotros. La siguiente palabra nos habla del perdón. Y eso trata con el fruto que muchas veces nosotros tenemos. Y dice, es decir, que la deuda de pecado que teníamos con Dios, cuando un pecador se arrepiente, esa deuda es cancelada, es borrada,
como lo hablaba el pastor hace 8 días en Colosenses 1:14, que dice así: de quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Va la penúltima palabra, que es la adopción, y esta trata con nuestra posición, que Dios nos adoptó por medio de Jesucristo, ¿como qué? Como sus hijos, ¿cierto? Efesios 1:5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y finalmente encontramos la palabra que hoy vamos a estudiar, que es la reconciliación. Reconciliación trata de nuestra condición. Cuando éramos enemigos de Dios y nos perdonó los pecados a todos nosotros, Él nos reconcilió con Él mismo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y mire que estuve estudiando esta palabra en el griego, y en el griego se lee como katallazo. Y esto significa que este término nos habla de una relación rota, afectada, hacia una relación correcta, armónica y completa. Expresa también que no solo tenemos ese favor de Dios, sino que Él elimina toda esa enemistad que teníamos con Él para hacernos actos con Él, para tener una total y completa amistad con Dios. ¿Usted sí lo había pensado? De pronto de que Dios éramos enemigos, y como lo leíamos, que éramos enemigos de Dios. Y seguramente alguno de nosotros hemos tenido algún enemigo o alguna persona que no hemos tenido como esa compatibilidad. Y si vamos en la calle, de pronto pasamos de cera o de pronto le damos media vuelta. Así era Dios con nosotros. Qué triste, ¿no? Antes de su reconciliación. Miremos 2 Corintios 5, 17 y 19. Entonces, para tener como un concepto claro de qué es la reconciliación, es que estábamos en una total enemistad con ese Dios. Y por medio de Jesús, ahora tenemos una completa, una total amistad con Él. 2 Corintios 5, 17 al 19 nos habla: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? O sea, hay una transformación. No seguimos igual un antes y un después, ¿cierto? Somos transformados por medio de su muerte. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, nos hace una nueva persona. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Solo es por Cristo que tenemos esta reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio este ministerio a cada uno de nosotros. Solo es posible por Cristo. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, ¿cierto? Para todos los que creemos, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El día de hoy extracté en estos 3 versículos 4 puntos, que son los que... Luisa, ¿me ayudas por favor con la siguiente diapositiva? Estos 4 puntos se desencadenan en estos 3 versículos. El primero es el plan de la reconciliación. El segundo son los medios de la reconciliación. El tercero es el objetivo de la reconciliación. Y el último es la evidencia de la reconciliación. Entonces empecemos. Miremos entonces el versículo 20, y es el primer punto. Y dice así: el plan de la reconciliación. Y por eso voy a empezar con el versículo 20. Y este versículo 20 es como una introducción, dado que ya el pastor hace 8 días lo estuvo exponiendo. Y dice: por medio de él reconciliar. Esa reconciliación es de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos. Entonces acá vemos 2 cosas peculiares. La primera es que se desenlazan
hechos desde la creación. Cuando Adán quedó esa enemistad o esa amistad rota, ¿cierto? O sea, ya tuvimos esa enemistad con Dios. Ya no pudimos tener esa comunión directa como lo tenía Adán al principio. Sigue diciendo el versículo. O bueno, mejor miremos primero Romanos 8, del 19 al 22. Y dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de partos hasta ahora. Así lo va a hacer cuando nuestro Jesús venga con nosotros y haga un cielo nuevo y una tierra nueva, como dice su palabra. Sigue diciendo el versículo: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, mediante el sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz, pagando el pecado suyo y el mío, ¿cierto? El de todos nosotros. Cuando Dios perdona, siempre lo hace porque su Hijo ya pagó esa cuenta. No sé si cuando ustedes van a almorzar o a desayunar o a comer en un restaurante, usted primero come y ya después paga, ¿cierto? De acuerdo a lo que consumió. Pero hay un tema, que Cristo no consumió nada. Él no tuvo pecado. Él lo hizo por cada uno de nosotros. Él no, si lo miramos razonablemente, no tenía que haber muerto por cada uno de nosotros, sino por su amor, por su gracia y su misericordia, fue que estuvo en la cruz. Y mira lo que dice este versículo, que Él nos reconcilió a los hombres. Ahí hizo como una excepción o apartó a Satanás y a sus huestes. Si ustedes miran en todo el pasaje, nunca habla de que Él reconcilia a Satanás. De hecho, ¿cómo sería Él reconciliando a Satanás? Sino solamente a los humanos, a los seres vivos de nosotros, que Él reconcilia, no a otros. ¿Sí? Miremos el versículo 21. Y dice así: y vosotros también, o sea, también nos reconcilia a nosotros, que eras en otro tiempo extraños. Esa palabra extraños nos habla de aislados, de separados, de extranjero, de ser yo ajeno a Dios. Ahora su Biblia en Efesios 2:11 y mira lo que nos dice. Y que va muy encaminado, y como el pastor lo explicaba, va muy de la mano Efesios y Colosenses. Estas dos cartas van de la mano. Y dice, Efesios 2:11, por tanto, acordaos en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otro tiempo éramos extraños. Y este extraño es de esa separación, que Dios no nos conocía. O bueno, tal vez sí lo conocíamos, nosotros no lo conocíamos a Él. Había una separación total. Y miren la siguiente palabra, que es peor. Dice, y enemigos. Esta palabra de enemigos del griego quiere decir aborrecidos por Dios al pecador. Aborrecidos, somos o éramos aborrecidos. Y miremos Salmo 5:5. Dice Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de los ojos, de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y miremos Efesios 2:1 y 2. Pronto es más claro. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? Entonces, primera pregunta, ¿ustedes obedecen o usted obedece?
Cada uno lo responderá, ¿cierto? Éramos enemigos de Dios. Y acá hay un tema, de hecho ayer lo hablamos con el pastor, y es de evangelizar a otras personas. No sé cuántos de ustedes le ha hablado de Dios a otras personas, que no necesariamente necesita un púlpito para hacerlo o una campaña evangelística, sino con la persona con quien trabaja, con quien estudia, ¿cierto? De hecho, con el vecino, con la persona de la tienda donde hacemos mercado, tenemos muchos escenarios para hablar de Cristo. Si usted pone cuidado, alguien habló a su vida, por mi caso fue mis padres, yo soy cristiano o asisto a la iglesia desde muy chiquito, y ellos fueron los que me hablaron. Si ellos no me hubieran hablado de Cristo, yo seguiría siendo enemigo. Creo que cada uno de los que estamos acá. Y acá pongo una anécdota, o mejor, un ejemplo. Creo que la mayoría de nosotros hemos viajado en avión. Si un avión va en pleno vuelo y se le acaba el combustible y el piloto se queda callado, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Pues todos morirán, ¿cierto? ¿Cierto? Hay una masacre. Pero si el piloto advierte a todos los ocupantes que cada uno tiene su paracaídas y que se lo debe poner, ¿qué harán los demás? Se lo pondrán, ¿cierto? En esa emergencia se lo pondrán. Así somos nosotros cuando predicamos el Evangelio. Si les decimos a los otros que si no se arrepienten van a quedar en el infierno, morirán y quedarán allá, ¿cierto? Pero si les hablamos de Cristo, no podrán decir, nunca me hablaron de Él, nunca tuve ese salvavidas que es Cristo. Así somos nosotros, esa luz para las otras personas, esa opción para que se salve, ¿cierto? Sigamos. Iba en enemigos y en vuestra mente. Y acá nos habla de una separación mental y moral, de hecho. Hay muchos intelectuales hoy en día de que estudian pues filosofías o estudian sus carreras de ciencias y de pronto a la vista pues tienen mucho conocimiento. De hecho, hay muchos filósofos que son ateos, no sé si ustedes los conocen, que dicen, no, yo no, con Dios, nada que ver. Y acá lo está hablando, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿cierto? Separados totalmente de Dios, con mucho conocimiento de este mundo, pero que realmente no llena su corazón y mucho menos lo va a llevar a la vida eterna. Sigue diciendo, y haciendo malas obras. Y lo aprendíamos con los estudios que estamos haciendo los miércoles, ¿cierto? Que si alguien tiene una mentalidad corrompida, una mentalidad lejos de Dios, pues ¿cuál va a ser su consecuencia? Igual, ¿no? Haciendo malas obras, como dice el versículo. Pero mire cómo termina el versículo. Ahora os ha reconciliado. Dios no quiere ser ese juez, aunque lo puede ser y lo hará, pero con lo que hemos creído, no quiere ser ese juez que nos lleve al infierno. Cada uno tomamos la decisión, ¿cierto? Sino que Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere tener esa comunión y esa comunicación constante con cada uno de nosotros. Miremos, y ya lo habíamos leído, 2 Corintios 5, pero solo el versículo 18. Y dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos ha reconciliado. Amén. Y acá hay una pregunta, y con este tema, ¿usted de pronto ha pensado que usted se puede salvar por sí mismo? Pronto usted diga, bueno, voy a dejar a Cristo y a Dios en un momento al lado y voy a decir, yo me presento con Dios, o sea, voy a hacer votos, no voy a pecar, voy a estar todos los días en la iglesia, bueno, etcétera, etcétera. De pronto usted lo ha pensado y decir, no, pero como yo, nadie podrá hacer. Pues indiscutiblemente la Biblia nos dice, y ahora su Biblia en Romanos 5, 6, y nos dice el por qué nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos reconciliarnos nosotros mismos con el Padre, sino por medio de Cristo.
Mire que dice Romanos 5, 6, 7 y el versículo 10 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, somos débiles, nos falta fortaleza. A su tiempo murió por los impíos, o sea, no teníamos ningún mérito para estar ante el Padre y ser reconciliados. Ciertamente, apenas, dice el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. No todo pudiera ser que alguno osará morir por lo bueno. O sea, no tenemos nosotros justicia. Y dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, un segundo. Vuelvo y retomo el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, teníamos esa enemistad o tenemos esa enemistad y por eso no nos podemos salvar a nosotros mismos. Hay un mediador que es Cristo. Amén. Seguimos con el segundo punto. Y el segundo y tercer punto nos habla de los medios y el objetivo. Esto lo vemos en el versículo 22, en la parte A. Y termina el 21 diciendo, ahora os ha reconciliado. Y sigue el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Acá nos habla de que Cristo murió por nosotros, sufrió y en la cruz y en su muerte y en su resurrección, Él estuvo presente. Miremos Hebreos 2:10. Y acá algo impactante que me ilustró a mi vida es que Él siempre quiso morir. De hecho, antes de que muriera se lo dijo a sus discípulos, ¿cierto? Pero más no fue una víctima. Si usted lo ve y en todo la trazabilidad, lo que lo hemos visto desde que Él empezó en el monte de Getsemaní, Él empezó y Él decía, esto me va a suceder, esto va a acontecer, ¿cierto? Más no Él dijo, oiga, me va a pasar algo y voy a ser víctima, sino que murió por cada uno de nosotros. Él quería morir. Y dice Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicción, el autor de la salvación de ellos. Él quiso morir por cada uno de nosotros, para rescatarnos, para tener esa reconciliación del Padre con nosotros y nosotros con el Padre. Sigamos con el tercer punto, y esto nos habla del objetivo de la reconciliación. ¿Para qué Cristo murió en la cruz y por qué tenemos esa reconciliación? Y acá encontramos tres propósitos, si ustedes lo ven ahí en el versículo, en la parte B, y uno es para presentarnos santos, pero no santos de que es una persona buena, que levita, de pronto que hizo muchas obras buenas, así como de hecho lo hace la Iglesia Católica, que canoniza a ciertas personas, pero es de acuerdo a los hechos, a las obras que hace, sino que acá y bíblicamente nos habla del concepto de santos que es apartado. Es apartado para, ¿cierto? Es apartado porque. Mire lo que nos dice el versículo 22. Para presentarlos santos. Ahora mire al compañero que está a su lado y mire si es santo o no es santo. ¿Qué opinan? ¿Si es santo o no es santo? Pues si no es santo, es porque todavía tenemos el concepto metido, el concepto católico que dice la Iglesia Católica sobre qué es santidad o qué es santo, ¿cierto? Pero mire lo que dice acá, para presentados santos, o sea, cuando somos reconciliados con Dios, Él nos presenta como santos, ¿cierto? Como apartados. Acá encontré un párrafo y dice, Dios le pone aparte para Él y su servicio y le prepara para poder estar delante de Él. Eso es santo de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a Cristo.
somos apartados para servirle a Él. Mire la segunda palabra o el segundo propósito, sin mancha. Y esa palabra sin mancha en griego significa intachable, sin tacha alguna. Y tiene que ver con nosotros mismos, sin tacha. La tercera palabra o el tercer propósito es irreprensibles. Y acá hay una palabra en griego que significa anacleto. No sé si ha escuchado usted esa palabra, anacleto. Y significa sin cargo alguno, que no tienen de nada de qué acusar, o que no se nos puede acusar de algo o culpar de algo. Es decir, que es Dios quien nos justifica, y si Dios nos justifica, ¿quién nos juzgará? Si Él mismo está, Cristo está delante de nosotros y Dios nos ve, y mire cómo termina el versículo, delante de Él. Así Dios nos ve, de acuerdo a como Cristo nos ve. ¿Cómo? Primero, santos. Segundo, sin mancha. Y tercero, irreprensible. Ahora hágase la pregunta, ¿usted es así? Lo somos, realmente lo somos, porque Dios nos ve a través de Cristo y nos ve con estos tres propósitos, con estas tres cualidades. Tal vez, y ayer lo hablaba con el pastor y le preguntaba, pastor, pero si yo soy santo todavía sigo pecando, si yo soy santo o si no tengo mancha, todavía hay algo que debo que corregir en mi vida, o si soy irreprensible, todavía tengo cosas que tengo que evaluarlas. Y el pastor me explicaba que cuando uno es santo o la santidad es progresiva, ¿cierto? Y él me hacía un ejemplo, y es decir, ¿cómo me...? Vamos, esta es la parte A y esta es la parte B. Si yo me acerco más a la parte A, pues yo voy a estar más en comunión con la parte A. Si yo me acerco más a la parte B, me acerco y me alejo de la parte A. Ahora, si lo ponemos de que la santidad y el pecado, si yo me pongo más en la santidad, pues voy a estar más lejano ¿de qué? Del pecado. Ahora, si lo vemos lo contrario, voy a estar así. Entonces vamos a ser progresivos. Cada día Dios nos ayuda a santificarnos más, a que lo honremos más, a que caminemos cada día con Él. Claramente Él sabe, y por eso Él fue hombre, de todas nuestras debilidades, de todas las cosas que todos los días caminamos y que, oiga, hoy cometí el mismo error o el mismo pecado. Pero gracias a Él es que cada día caminamos con Él. O sea, lo hacemos para Él y con Él. Amén. Listo. Y vamos para la cuarta cosa y la última, el último punto, que es la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Y esta evidencia es con nuestro diario vivir, es con nuestro diario caminar, desde que nos levantamos, vamos a trabajar o a estudiar, hasta que anochecemos y estamos con nuestra familia. Y hay tres evidencias en el siguiente versículo, el versículo 23. La primera es que permanecemos en Cristo, en su palabra y sus caminos. La segunda evidencia de la reconciliación es que tenemos la firmeza que seguimos con Él, esa firmeza que solamente la da. Y la última es el arraigo en su palabra, que de hecho la cantábamos, si ustedes se dieron cuenta, los cantos de hoy hablaba de la cruz y de ese arraigo que tenemos en su reconciliación. Entonces empecemos con el versículo 23, o continuemos con el versículo 23. Y esta primera palabra que ustedes ven, ¿cuál es? Sí, ¿cierto? Sí, en verdad. Y este sí no es un sí condicional, sino un sí argumentativo. Ahora ustedes dirán, pero pues da igual, ¿no? Y no da igual, porque es que un sí condicional significa que de acuerdo a una acción desarrolla una reacción, ¿cierto? Ese sí es un sí condicional, pero cuando es un sí argumentativo nos habla de que se continúa y que de acuerdo a lo de atrás, esto es una consecuencia. Entonces, mire, si en verdad permanecéis fundados, si en verdad permanecéis fundados. Hasta ahí vamos. Y esta palabra fundados nos habla de qué? De cimientos. Nos habla de conocimiento sólido,
de no cualquier cosa nos puede hacer caer. De hecho, en la Biblia nos habla de que cuando la casa es construida, ¿no? Cuando es construida en la tierra, ¿cierto? En un lugar sólido, en la roca, ¿cierto? O en un lugar donde el piso es frágil, ¿qué va a pasar? Pues la casa se va a destruir. Esto es lo que habla cuando dice acá en este texto, si en verdad permanecéis fundados. Y mire lo que sigue diciendo, ¿y firmes en qué? ¿En la ideología? No, en la fe, ¿cierto? En la palabra. Y esto nos habla de el crecimiento que tenemos en el Evangelio, en creer en el Evangelio, ¿cierto? Y acá hacemos una pregunta, ¿realmente creemos en Dios o creemos que creemos? Porque muchas veces sucede, muchos cristianos al pasar los años creen que creen, pero realmente no, siguen de pronto una religión, siguen tal vez un camino, pero que no ha llevado ningún fruto. Por ende creen que creen, pero realmente no creen en el Evangelio. Por favor, miremos Juan 8:31. Y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiero que se vaya esto en este día, de que si creemos en Dios, vamos a ser sus discípulos. No vamos a ser los discípulos del pastor o de una denominación, sino vamos a ser los discípulos de Él, de Cristo, de Dios. ¿Sí? Y mire lo que encontré acá, dice, no es que necesitas permanecer para ser salvo, sino el que es salvo permanece en Él. Si todos los que están oyendo esta mañana y de pronto por la transmisión hemos permanecido en Él, es porque hemos sido salvos, porque hemos caminado con Él. Mira lo que dice, no es que necesitas permanecer para ser salvo, sino que es salvo, perdón, sino el que es salvo permanece en Él. Amén. Sigue diciendo el texto, dice, y sin moveros. Y esta palabra moveros habla de arraigo, habla de las raíces profundas, habla de un árbol, ¿cierto? Se asemeja, hace un símil con un árbol. Ustedes saben, y acá en la ciudad vemos, y de hecho en el campo también, que cuando un árbol está plantado cerca de un río, ¿cómo son sus raíces? Fuertes, ¿cierto? Porque tiene ese alimento que es el agua y se fortalece. Y no son sus raíces de 1 metro o de 2 metros, son muy profundas, ¿cierto? Y que puede pasar cualquier tempestad, pero él se sostiene. De pronto puede abatirse, ¿cierto? Puede tener, de pronto le pueden caer sus frutos, sus ramas, pero él qué? Él no se cae, él se sostiene. Así debemos y así habla la palabra, sin moveros, arraigados a la palabra, arraigados a Cristo. Sigue diciendo el texto, de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y es ahí que debemos estar fundados, firmes y no movernos. ¿En qué? En el evangelio. ¿En cuál evangelio? Sí, exacto. Que no somos, no, el evangelio que estaba predicando acá Pablo, que le estaba hablando a esto, no es el evangelio de que nosotros somos buenas personas, de que somos un triunfador, no, es que tú eres un triunfador, no, no, nada de eso, ¿cierto? Que somos prósperos o que eso, claro, Dios nos bendice, nos prospera, pero eso son añadiduras, como dice Mateo, ¿cierto? Que lo que de verdad debemos enfatizar es en el evangelio que hemos oído, que es la palabra de Dios. Habla la última parte y dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y este evangelio nos habla es a todos. ¿Y será que un niño entiende el evangelio? ¿Un adulto o un anciano puede entender el evangelio? Claro, claro que sí.
cuando lo estudiamos, cuando extraemos de la palabra, lo entendemos. Tal vez a una primera leída uno dice, ¿qué significa? Pero si nos centramos en la palabra, vamos a entender, ¿cierto? Porque es para todos. ¿Y será solamente para un nivel económico bajo o medio o alto? No, es para todos, ¿cierto? Para absolutamente todos. Y acá es lo que encontré en esta parte que dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, es porque es desde el inicio. Desde hace 2000 años se ha predicado ese mismo evangelio, que algunas personas han tergiversado, es diferente, ¿cierto? Pero ¿por qué es el mismo? Porque el pecado es el mismo. Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa y la Biblia ataca y lo mismo, o sea, el que robó hace 20, 50 años es el mismo concepto de robo de hoy. Claro, el que adulteró hace 50, 100, 200 años es el mismo adulterio. Claro, de pronto habrá otras formas, pero es el mismo adulterio, ¿cierto? Es el mismo pecado. Por eso es el mismo evangelio desde que Cristo y los discípulos fueron a predicar. Amén. Termina diciendo el versículo del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esto nos habla de que Pablo no se creía mayor persona, ¿cierto? Sino que este ministro habla de servicio, ¿cierto? De servir a las personas, de llevar el evangelio a las personas con su vida, con su modo de trabajar, con su modo de escribir, con nosotros mismos en donde estamos a diario. Y también presenta el evangelio como un privilegio. El pastor hablábamos que ella y decía, es que cuando tenemos algún cargo, alguna tarea, es el privilegio, no es que no había otra persona y le tocó a usted hacer este punto, no, es un privilegio, por ejemplo, estar yo hoy ante ustedes exponiendo la palabra, es un privilegio de que no son mis palabras o mis experiencias, sino es lo que Cristo está hablando a sus vidas. Y por eso él termina así, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ya para terminar, encontré que Colosas era una ciudad que tenía problemas sísmicos. ¿Eso qué significaba? Que no tenía un terreno sólido, ¿sí? Que estaba sentado en una falla geológica. De modo que ya había pasado un terremoto en esta ciudad, no sé si recuerda, y en el año 61 de nuestra era tuvo otro terremoto y ahí sí ya no lo volvieron a reconstruir, ya quedó totalmente abandonada esta ciudad, que esta ciudad se encuentra en Turquía. Eso nos enseña que para los sismos debemos tener ¿qué? Buenos cimientos. Si estamos bien, estamos edificados y con buenos cimientos, no vamos a estar de pronto de un lado para otro, de una iglesia para otra, de pronto escuchando uno que otro pastor, sino vamos a estar escuchando al pastor de pastores. Amén. Ya para concluir, quise extraer estos 4 puntos. Y estos 4 puntos nos habla de estos 3 versículos, ¿cierto? Primero, ¿cómo éramos? Enemigos total, o sea, totalmente enemigos y sin posibilidades de nada. Cuando alguien es enemigo, y ustedes creo que lo han visto en las películas, de que cuando una persona es enemiga del otro y la atrapa, lo último que quiere tener es misericordia, ¿cierto? O decirle, no, yo le perdono todo y ya, olvidemos y sigamos adelante. Creo que no, ¿cierto? Sino que hacerlo sufrir, hacerlo, bueno, desquitarse, mejor dicho. Pero mire que Dios no es así. Él mismo, como lo leíamos, él mismo nos reconcilió con él. O sea, él mismo le dijo, vengan, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Yo voy a morir por sus pecados y los voy a reconciliar, pero no con otras cosas, sino conmigo mismo. ¿Y para qué? Para que tengamos la salvación. Porque Él sabe qué pasa cuando en la vida eterna estemos en el infierno, cuando estemos en ese lugar desolado y que suframos y en cambio no estemos en el cielo con todas las bendiciones. Entonces, ¿qué? Éramos enemigos de Dios. Y acá le invito a cada uno de ustedes de que si ha pensado de que realmente la vida es mejor sin Dios, mejor replantee y mejor porque somos enemigos. Sigue diciendo, fuimos comprados y solo por la reconciliación de la cruz es que somos aceptados por Dios. No por nada más, no por nuestras obras,
ni por tener ciertos cargos o ciertos estudios, sino solamente por Cristo. Por eso es que la serie se llama Cristo el único, ¿cierto? Y suficiente. El tercero habla de nuestro caminar diario, ¿cierto? El propósito de caminar en santidad, de que cada día vamos, sí tenemos muchos errores, pecamos a diario, pero cada día Dios nos va perfeccionando. Y acá nos habla, como lo leíamos, de sin mancha e irreprensibles, santos, sin mancha e irreprensibles. Y termina con la última parte, que es que nos fundamentamos y permanecemos en la fe y sin movernos en la esperanza del Evangelio. Debemos permanecer en la fe, en que creemos en Él, que no hay nada más aparte de Él. Encontré un apartado en el libro que estuve estudiando y por favor escúchenme y pongan atención. Dice: la obra santificadora que Dios lleva a cabo por su Espíritu y su palabra en la vida de sus hijos tiene una triple finalidad: presentarnos santos, sin mácula e irreprensibles en su presencia, ¿no? En este contexto, santos quiere decir totalmente separados del pecado, en todas sus formas para servirle a Él. Estarán sin mácula o sin tacha, porque llevarán la imagen y semejanza del Hijo, del Cordero, sin mancha y sin contaminación, la humanidad perfecta. E irreprochables, porque nadie porque nadie les podrá acusar más, puesto que Dios está a favor de cada uno de nosotros. Hemos de notar que cada uno de estos adjetivos que describen el estado del creyente reconciliado contrasta con algún aspecto de su condición anterior a la conversión. Antes éramos extraños, ahora somos cercanos y santos en su presencia, perteneciendo por entero a Él. Antes éramos enemigos de mente contra Dios y sus semejantes. Ahora están sin mancha porque existe la paz y la armonía en Cristo. Antes practicaban malas obras, pero ahora no hay nada en ellos de que se les pueda acusar. Comentario es el texto es del libro Comentario Expositivo del Nuevo Testamento de Ernesto Trenchard. Con esto quería terminar, hermanos. Creo que hemos aprendido un poco más. Debemos caminar cada día con Él. Y así le hablaba Pablo a los colosenses, que él sabía todo lo que estaba pasando, que estaba tergiversando, muchos profetas estaban tergiversando la palabra, pero aún así él los veía como santos. Él aún así los veía sin tacha y él aún así los veía irreprensibles. Amén. Espero que cada uno de nosotros nos identifiquemos con estas tres palabras que hemos visto hoy, con estos tres adjetivos, y que cada día Dios sea caminando con nosotros y sea cambiando nuestra forma de pensar, de tomar las decisiones, que sea lo que Él quiera en nuestras vidas. Amén. Entonces quiero que por favor incline su cabeza y vamos a pedirle que Él sea obrando en nuestros corazones, cambiando nuestra mente y que Él sea estando en cada una de nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre Santo, Dios. Gracias porque he podido exponer de tu palabra y mis hermanos han podido aprender de ti, Padre Santo, Dios. Gracias, Padre Santo, porque entendemos, Dios, que sin tu Hijo amado, Padre Santo, sin Cristo, no podríamos estar delante tuyo, no podríamos estar reconciliados, Padre Santo, contigo. No lo merecemos, Padre Santo, Dios, porque no es por las obras o porque tengamos ciertos dones, Dios, porque todo eso se queda en este mundo, sino es por ti, por tu Hijo amado que murió en la cruz, que resucitó, Padre Santo, Dios. Gracias te damos, Padre Santo, Dios, que tu Hijo nos reconcilia, Padre Santo, porque nos hace santos, Padre, sin mancha, sin tacha, Padre Santo, Dios, y que cada día podamos caminar contigo, Padre Santo, Dios, porque ya no somos enemigos, Padre Santo, Dios. Te pido, Padre Santo, Dios, que si alguno de mis hermanos sigue siendo enemigos, tú entres en su corazón, Padre Santo, Dios,
y gobiernes su vida, Padre Santo Dios, para hacernos actos delante de ti, Padre Santo Dios, y que no seamos enemigos, Padre Santo Dios. Padre Santo, te pido por mi vida, por cada uno de mis hermanos, Dios, que tú seas ayudándole en su diario vivir, Padre Santo, que tú seas transformando, Dios, y que haya un antes y un después, Padre Santo, Dios, de estar reconciliados, de ser salvos contigo, que tú nos hubieras aceptado antes, Padre Santo Dios. Ayúdanos a caminar cada día contigo, a ser como tú lo eres, Padre Santo Dios, a ser cada día más santos, Dios, más irreprensibles, más sin tacha, Padre Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.